historia. Bueno, ahí está, una historia de vida de un trabajador informal. Una historia difícil, ¿no? Como Darío, hay muchos en la Argentina, son más o menos 2,5 millones. Y para poder adentrarnos un poco en la situación particular de él, me gustaría primero que miremos un poco más allá, digo, cómo está compuesto el mercado de trabajo hoy en la Argentina, ¿no? Digo, cuántos Daríos hay, pero sobre todo cómo es la foto. Si nosotros miramos cuántas personas trabajan hoy en Argentina, son aproximadamente 21 millones. De esos 21 millones hay 10 que trabajan como el trabajo que todos nos imaginamos, en relación de dependencia, en blanco, con aportes, obra social. Claro. Entonces, son aproximadamente 10 millones, digo, es la mitad. Porque a veces cuando discutimos el mercado de trabajo pensamos que están todos en una situación, y no, en blanco, de manera tradicional, es la mitad. Eso es como lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Que hablábamos un poquitito fuera del aire, que todos nos imaginamos el trabajo como alguien que va a un lugar, cobra un sueldo todos los meses, tiene aguinaldo, tiene aportes. Y eso está cambiando en Argentina y en todo el mundo, ¿no? ¿Y 10 millones es el sector privado o está ahí? Hay también privado y público. Personas que trabajan en una relación de dependencia con un lugar fijo, aportes, obra social. Después tenemos 5,5 millones que son lo que se llama asalariados no registrados. O sea, deberían trabajar en blanco, pero por algún motivo no lo hacen. El mozo a veces de un bar, un empleado de una verdulería, una empleada doméstica que no está formalizada. Y después tenemos otros 5,5 millones que son lo que se llama cuentapropistas. Ahí ese universo se divide en dos. Por un lado tenemos 2 millones... O sea que es mitad y mitad. Mitad empleo en negro informal y la otra mitad cuentapropista. Dentro de esta cuentapropista hay dos realidades que son muy distintas. Uno son por ejemplo, una psicóloga que factura, un fotógrafo que hace freelance, un profesional independiente que puede estar registrado como monotributista y autónoma. Y lo separo porque acá hay toda una discusión. ¿Está en blanco? ¿No está en blanco? ¿Cómo tenemos que hacer para que eso trabaje mejor? Y después tenemos 2,5 millones que son los personas que están como Darío, que se inventaron de alguna manera su propio trabajo y trabajan en una informalidad absoluta. A veces un cuentapropista, digamos. ¿Cómo? Alguien que trabaja por cuenta propia, pero de manera absolutamente informal. Suelta. Pero ¿por qué me parecía importante mostrar la película general? Porque el mercado de trabajo está cambiando. Está cambiando en Argentina y está cambiando en absolutamente todo el mundo. Cuando vos vas mirando las tendencias de lo que va pasando a nivel mundial, ves que cada vez más hay trabajadores independientes y autónomos, que la gente valora cada vez más la autonomía. Si comparás el promedio de cuántas veces se rota de trabajo, cuántas veces un joven hoy va a cambiar de trabajo respecto a la generación anterior, está casi 8 veces más. Hay cada vez más trabajo por plataformas, y no solamente de delivery, Uber, sino, no sé, plataformas de diseñadores. Digo, está cambiando toda la manera. Ahora, tenemos que, para analizar el mercado de trabajo en Argentina, primero tenemos que ver, yo creo, estas dos cosas. Uno, el mundo está cambiando, esto va a seguir cambiando, no podemos sentirnos ajenos de esa discusión. Sí, creo que en la Argentina todo esto se asocia también a una economía que no crece, a una precariedad. Entonces, muchas veces el cuentapropismo no es una elección, es la única salida posible. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Y ese, perdón María, es un gran ha sido un gran amortiguador de... Nosotros tenemos en la cabeza, me parece, o por lo menos hablo por mí, ¿no? Pero me parece que pasa algo generalizado, y lo ponía recién en el dato de desocupación o desempleo, Ramón. La idea de la crisis como un aumento muy fuerte del desempleo. Y eso, en las últimas crisis, no pasó. Claro. Porque lo que apareció es ese cuentapropismo. No apareció. De hecho, si mirás ahora, tampoco está. No hay. Creo que acá hay un dato que estamos compartiendo, que si vos mirás qué pasó en los últimos 10 años, por cada 10 empleos formales que se crean 10 informales y 7 monotributistas. Con lo cual, las últimas crisis argentinas, lo que se muestra es, no se está ajustando por desempleo, se está ajustando por informalidad. Y la informalidad trae aparejada un montón de consecuencias. Son trabajos en general mucho más inestables, menos productivos. ¿Y esto crece, no baja? ¿Crece o está estable? ¿Cómo es? Esto va a tender a crecer. Por eso yo creo que acá se combinan las dos cosas. Claro. Uno, un cambio de tendencia general de que se trabaja de otra forma. Y después también, en el contexto argentino, esto vinculado a una economía estancada, a un empleo privado formal que no va a crecer. Entonces, tenemos como esa combinación de las dos cosas. María, y ahí en el medio también no tenés como la rigidez del formato del trabajo en blanco, el trabajo formal,
y el sindicato en el medio? Y yo creo que lo que muestra todo esto es que tenemos que discutir las reformas laborales que necesitamos en este marco, digo, en esta situación que tenemos y con un mundo que va a tender a cambiar. Bueno, a mí me pasa cuando entrevistas gremios, ya viste fuerte, no sé, WOM, o distintos gremios que te hablan de una situación, de una cuestión de una cantidad de ítems que vos decís, esos ítems no existen más. Hay muchos que no existen más y están haciendo una discusión como fuera de eje de dónde estás parado. Por algo después atrás te viene la UTEP con un universo de monotributistas y te come crudo, ¿no? Pero es que yo creo que por eso, para mí es importante mirarlo así, porque la discusión del sistema previsional está anclada a esta discusión. Si nosotros tenemos un trabajo que crece de manera informal o monotributista, tenés dos opciones. O empezás a ver cómo esto se registra, cómo esto se integra un sistema de seguridad social, o la vas a estar corriendo siempre de atrás. Entonces yo tengo la sensación de que muchas veces la discusión política habla de una Argentina que ya no existe más, esta del trabajo en relación de dependencia, y dice, ojo, es la mitad de la gente nada más. Hay todo un universo que está afuera, o la otra mirada es, esta gente no trabaja, no está aportando. Y lo vemos en el caso de Darío. Pero sí trabaja. Ahora, toda su vida. Esto que estamos viendo ahora es el problema que vamos a tener dentro de 15 años, probablemente, 10 años, hoy, 20 años. En los próximos años lo tenemos hoy a nivel productivo y se va a reflejar en el sistema previsional en unos 20 años. Ahora, esto, cuando vos decís, no trabajan, no aportaron, quieren cobrar ahora y nunca... Bueno, viene de cómo era esta foto hace 20 30 años. ¿no? Claro. Darío no aportó en los últimos 30 años, no aportó en los 90, no aportó en el 2000, no aportó en el 2010. Toda esta gente que hoy se está jubilando sin aporte, no es porque estaba en su casa. No, porque justamente estaba trabajando. Entonces creo que ante la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, un montón de cosas. Una es la discusión de lo que habíamos la semana pasada, sistema previsional. Yo lo que quería traer es, como Darío, hay 2,5 millones de personas trabajando en esas condiciones. Cuando nosotros miramos la situación de él, y obviamente él está en una situación de vulnerabilidad grande, pero en general las políticas sociales lo miran como una persona a la que hay que asistir, no una persona que está produciendo valor económico, y hacernos la pregunta de cómo ayudamos a que trabaje mejor, a que pueda producir mejor, a que pueda integrarse a una cadena de valor formal. Yo que la pregunta que quiero traer hoy es cómo miramos la realidad de Darío. Claro. Porque hay una vuelta para darle. Yo realmente lo que creo es, él está trabajando, lo que la política tiene que hacerse la pregunta es cómo hacer para que a él le vaya mejor. ¿Cómo hacer para que las mismas herramientas que te reclama una pyme, un empresario formal, puedan llegar al universo que tiene Darío, de personas como Darío? Porque si no... ¿Y ahí qué se puede hacer? ¿Cómo hacer? Hay un montón de cosas para hacer y hay muchos países del mundo que están haciendo varias cosas interesantes. Obviamente, sin macro estable y sin crecimiento, todo es ciencia ficción. Pero con eso solo no va a alcanzar para este universo. 3 cosas creo que hay que mirar para poder ayudarlo a él. Uno es cómo hacer para que produzca mejor, cómo hacer para que pueda acceder a tener crédito. Y lo tercero, perdón, tiene que ver ¿dónde vende Darío? ¿Cómo hacer para que pueda integrarse a una cadena de valor, a un mercado? Hay que mirarlo como desde esa lógica. Entonces, yo creo que si vos mirás la historia de él sabe hacer lo que hace. Él restaura el sistema, lo hace bien. Ahora, lo que no sabe es cómo llevar adelante un negocio, capacitarse. Entonces, creo que ahí hay que herramientas bien concretas para que él pueda trabajar mejor. De nuevo, hay un montón de ejemplos en Argentina. Hay un país que por ahí suena como un poco alejado, pero que está trabajando esto, que es la India. La India está haciendo una cosa espectacular, viene hace varios años. Claro, tiene un gran problema de informalidad. Tiene un gran problema de informalidad y en los últimos años el gobierno, de nuevo, un contexto que no es aplicable de manera directa, pero una economía que crece y que intenta como empezar a cambiar, a formalizarse y le empiezan a cambiar las demandas. Absolutamente no. Y entonces ellos lo que están haciendo es incorporar para microemprendedores muchas herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces hay un foco muy grande que trabajan con distintas empresas y fundaciones para parametrizar qué necesitan este tipo de emprendedores y que tengan de manera directa inteligencia artificial que los asesora en eso. Y los resultados que están teniendo son muy buenos. Es que hay que ir muy al hueso, ¿no? Porque si te quedas en la generalidad no llegás a este... Pero suponete el caso... Vos le decís, ¿beneficiaría a una persona como Darío tener un monotributo? Sí, pero 2 cosas. Un monotributo sí. La pregunta es si Darío quiere constituirse como una empresa. ¿Cómo lo miras a Darío? ¿Una persona que trabaja él solo o como una empresa que tiene que empezar a producir?
una microempresa, ¿Puedo una decir que él tiene que transformarse en una empresa? Claro, yo creo que hay que mirarlo como eso. ¿Por qué? Porque ponele que él se saca un monotributos, ¿no? Y él empieza a vender lo que hace a otra persona. Después que vende 3 veces, eso es una relación de dependencia que está encubierta y no sirve para producir. No, pero pará. Déjame terminar con esto. Cuando vos le decís a Darío, dale, crecé, inscribite como una empresa. ¿Qué herramientas tiene? ¿Una micropyme? ¿Una cooperativa? ¿Una SAS? Son herramientas que le quedan lejísimos. Muy, muy lejanas. Pero ahí se podría pensar algo mucho más simplificado, sencillo, accesible, que a él le permitiera poder ir incorporándose. En Brasil, por ejemplo, se hizo algo de eso. Como una especie de monotributo, pero para productivo. empresa, que vos puedas fácilmente inscribirte y tener pero pienso, tenés un monotributo y empezás a hacer un aporte. Sí. Ok. Y que empieza a facturar los laburos. Ahora, el aporte del monotributo, me imagino que Darío dice, flaco, laburo 18 horas por día, y encima querés que ponga para un monotributo y aporte ¿a qué? ¿A qué voy a aportar? Y ni pienses en ganancias. Claro, me la quedo y la facturo en negro. Seguro. Bueno, volvemos a la discusión. Es que la discusión del periodismo hoy en día, que es no te pases el monotributo porque te convertís en SRL. Y es un universo de caos. Y yo ahora estoy en pleno proceso de armar una empresa y me quiero morir. ¿Te querés pegar un tiro? Imagínate si vos te querés morir. Dice, bienvenido al mundo real. Imagínate si vos 4 meses dando vuelta con papeles. Pero imagínate, si vos te querés morir, ¿qué le queda a una persona que está en esa situación? Que tenés un contador, que tenés como una base, por eso, ¿no? Ya más o menos alguien armada. que te lo explique y te lo haga. Yo lo que quiero traer acá es, y que me cobre. vos tenés una persona que está trabajando de manera informal. Hay 2 discusiones. Una, cómo empieza a aportar, para que el sistema previsional, lo que hablamos la semana pasada, sea más sustentable. Y después también para que su trabajo pueda ir valorizándose. Entonces, vos tenés ahí que pensar 3 cosas que van juntas y se piensan separadas. 1, el sistema de seguridad social. 2, las discusiones laborales. 3, el sistema previsional. Esas 3 cosas tienen que ir juntas. Entonces decís, ¿qué incentivo tiene Darío a poder formalizarse cuando el aporte le queda lejísimos? Y si él pudiera tener, no sé, por cada cosa que produce ciertos descuentos, ciertos beneficios para sus hijos, bueno, capaz que eso le puede empezar a convenir. Entonces, cuando vos das las discusiones por separado, es una cuestión de incentivos. Es una cuestión de incentivos y de que las 3 cosas, de que el sistema tenga una mirada general. Pero de nuevo... Ahora, perdón, hay algo más allá de la situación previsional a la que estamos yendo todos, que pienso, ¿no? En tu ejemplo y en una clase media cuentapropista en profesionales, vos hablas de psicólogos, médicos y demás. Fotógrafos, un montón Hay un segmento de la sociedad que está aportando todos los meses con ese impuesto que no tiene una licencia por nada. Que una psicóloga tiene un bebé y no tiene licencia por maternidad. No tiene licencia por enfermedad. Se enferma, una enfermedad grave, tiene que parar la situación y no tiene ninguna retribución. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un gris también. Absolutamente. ¿Qué pasa con esto? Si yo estoy haciendo también todos mis aportes y muchos trabajos que hacen a los profesionales facturar para no contratarlos, entonces tenés una situación de la que es muy difícil salir. Sí, pero no tenés incentivo. Por eso cuando lo que decís es 100% así. Por eso yo creo que tenemos que mirar como las 3 partes de cuando describíamos al principio del mercado de trabajo. Una es los 10 millones que están en blanco. Ese régimen se adapta, no se adapta, hay que actualizarlo, depende de los sectores y más. Lo segundo tiene que ver con los que son asalariados, pero están de manera informal. ¿Qué incentivos hay que poner ahí, por ejemplo, para que una pyme los pueda contratar en blanco? Y después tenés el mundo del cuentapropismo, que es bien diverso, entra la psicóloga y entra Darío, que si seguimos sin mirarlo y sin legislar para que eso se consolide de una manera más virtuosa, vamos a tener un problema no solo en 20 años, sino hoy. Y de nuevo, esta discusión hay que darla en un mundo que va cada vez más hacia eso. Porque cuando vos mirás qué pasa en todos los países, los desarrollados, vas más hacia ese lugar. Entonces, estamos buscando con Juancito Tenenbaum y es difícil de abordar y lleva tiempo, pero ya lo vamos a lograr. Ver cómo evolucionaron la cantidad de afiliados que tiene cada gremio. Y si vos mirás, por ejemplo, todo surge porque un empresario de la industria de la logística me decía, Camioneros tiene la misma cantidad de afiliados hace 20 años. Me decía esta persona, es un dato que no pudimos terminar de contrastar, que tiene más o menos unos 250.000 afiliados. Vaca Muerta tiene su régimen especial y Camioneros no entra.
¿Entendés? Entonces, él les mencionaba la UOM. Hay un grupo de automotrices que trabaja con ESMATA, tiene su régimen especial, cambió condiciones, flexibilizó su contrato y tienen unas condiciones distintas a las del resto. Los petroleros de Vaca Muerta tienen condiciones laborales distintas o un convenio colectivo de trabajo distinto al del resto de los petroleros. Va como hay algunos sectores que van dando ese proceso y otros donde la rigidez prima. Ahora, esa rigidez no los hace seguir creciendo, sino que los deja estancados en un lugar y el trabajo crece por afuera. Apareció el sindicato de logística, entonces vos tenés la planta de Mercado Libre en La Matanza, que tiene un sindicato distinto al de camioneros, y así un montón de empresas. Entonces, y te quedan en ese mismo escenario, en esa mesa, una empresa de logística tradicional de la Argentina con todas las reglas y las cargas y las condiciones de hace 30 años o hace 20 años. Una empresa nueva que entra al mercado y entra con condiciones nuevas. Y todas esas compiten entre sí. Es todo un escenario. Y no hay incentivos porque me parece que lo miramos a Darío como si Darío no pudiera o no supiera, o hablo por mí, ¿no? Como lo mirás como no tiene herramientas para estar en blanco. No hay incentivo. No tiene incentivo. No hay ¿Para qué son las aporto? dos cosas, Yo creo que Darío dice, ¿para qué voy a aportar si sabe que la jubilación yo creo que son realmente las dos cosas. Creo que los tres sistemas, el laboral, el previsional y el de protección social, tienen que estar juntos y que se puede generar incentivos, chicos, para que eso vaya funcionando. Y después realmente que no hay herramientas. O sea, para el sector ese yo realmente creo que faltan herramientas. Y tendría que salir de los gobiernos municipales también una idea de fomento de algo. Yo creo también pienso que de arriba hacia abajo no sucede y por ahí es más... Yo creo que depende del tema. En la milla más cercana. Sí, yo creo que depende del tema y yo creo que a nivel nacional vos tenés que generar los regímenes que tengan estos incentivos claramente y eso es lo que te permite como mirar para dónde se va. Y después sí a nivel municipal poder implementar estas soluciones. Pensar que por ejemplo, el otro que dio es créditos. Esto se puede implementar en un emprendedor como Darío en la provincia de Buenos Aires, uno en Catamarca, desde la 9 de julio a nivel nacional, es pensar el Estado de una manera vieja. Y lo otro que me parece es importante es nivel municipal, definitivamente, y después soluciones con sector público y sector privado. Hay que cambiar la cabeza de cómo se piensan estas cosas. Y de hecho, cuando vas a lo municipal, lo primero que te dicen es que te puedo cobrar. ¿Qué? No creo que todos los intendentes del país, Ramón, piensen eso. Creo que hay gente que piensa de manera innovadora. Creo que hay ejemplos. Pero no es la gente que ejecuta. ¿Entendés? Está la idea, pero después hablas con industriales y te dicen que a Chaval en Pilar le cobra una tasa del 25% por poner un galpón de 3x3. Entonces dice, bueno, flaco, entonces no me instalo. Claro, pero ¿cuántos son 5.000 y pico de municipios en la Argentina? Creo que no hay que generalizar, pero no, creo que también realmente, y me parece que estamos en un momento donde vale problematizar y pensar cómo se construyen soluciones nuevas. Yo no quiero generalizar. Pero vas a generalizar igual. Pero tengo 17.000 intendentes que me cuentan que usan los planes para tener laburo en negro y para que barran. Y después... Pero obvio. Sí, ¿entendés? Pero yo lo que siento es que estamos es un concepto que se piensa. Ahora, después cuando vas al que tiene que ejecutar, la comisión que debería tratar este régimen o lo que sea, está muerta. O sea, cuando vino Milei, lo primero que hizo, que estuvo para mí fundamental para el monotributista, fue levantar la escala. La escala, definitivamente. Massa tenía una escala que facturaba, hacías 3 facturas y eras techín. Millonario. Claro, millonario. Entonces, te caían ganancias y encima en ganancias te entraba. Te pasabas. Lo eliminaron 3 meses antes de las elecciones. Te pasabas 2.000 pesos y estabas 2 años en un régimen que te destrozaba. 3. Sí, a ver, definitivamente tenés que dar esas discusiones, pero me parece que hay un punto que no es tan conceptual, alejado, es cuando vos te enfrentás con esta situación, la miras desde una perspectiva social, lo tengo que acompañar, o miro cómo hacer para que pueda producir mejor. Pero es un cambio, parece una pavada, pero que cambia absolutamente toda la intervención de lo que vos tenés. Es fundamental. Mira, Ministerio de Desarrollo Social, mucho siempre decía, cuando vos mirás, por ejemplo, los créditos que se dan en programas de acompañamiento, en ninguno tenías factibilidad de negocio. Alguien se preguntaba,
este microemprendimiento, ¿a quién le va a vender? ¿Hay mercado para que esto pueda insertarse? Claro. No es lo mismo un emprendedor de la Ciudad de Buenos Aires que de la provincia que del Chaco. ¿En qué cadena de valor se inserta? Entonces, creo que hay que empezar a ponerle un poco más de mirada económica, de sistema de trabajo, vinculada a eso, para empezar a trabajar mejor a este universo de los cuentapropistas informales, que no son todo el mercado de trabajo, que siendo solo esto no resolvés todo el problema, pero que tenés que pensarlo desde una mirada general para poder ir construyendo pasos de desarrollo. Ha llegado el punto final, María. No, pero que vuelva con este tema. Yo quiero seguir. Seguimos. La semana que viene agarramos, si quieren, otro de los universos y podemos seguir profundizando un poco más. Es espectacular porque es cambiar algo que pasó en los últimos 20 años en la Argentina, que es que